Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema inflamación. Mi nombre es González Pérez Walter Manuel, soy del grupo 201 y sin más que decir, comenzamos. Primero que nada debemos entender el concepto de inflamación. La inflamación es un proceso en el que nuestras células inmunitarias atacan a las bacterias o a los virus invasores, eliminan la destrucción de tejidos que causan e inician el proceso de reparación. Básicamente la inflamación se encarga de tres procesos, que es el de proteger, destruir o reparar. Por ejemplo, las causas pueden ser traumatismos, como lo son las heridas, los golpes, quemaduras o isquemia, por ejemplo, así como también infecciones, como lo son de bacterias, protozoarios y también del sistema autoinmune, como lo son las alergias, artritis y la enfermedad de Crohn. En esta imagen que puse como ejemplo podemos ver células inmunitarias. Por ejemplo, están los que son los mastocitos, los neutrófilos y los macrófagos que salen de los vasos sanguíneos, porque por ejemplo aquí se ve lo que es una lesión y su principal función es sanar esta lesión, como se ve aquí. Por el momento desactivé mi cámara para una mejor visualización de la información. ¿Quiénes están involucrados en la inflamación? Células y moléculas. Primero que nada tenemos a las citoquinas. Las citoquinas son pequeñas proteínas que son cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario y las células sanguíneas. Algunas propiedades de las citoquinas es que son pleiotrópicas. Pleiotrópica quiere decir que consiste en un fenómeno de diferentes acciones producido por una misma citoquina en diferentes blancos. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos al pleiotrópico, en donde células TH son activadas, mismas que activan a una citoquina llamada interleucina 4, en donde ésta tiene un efecto en diferentes células blancos. Como se ve en la primera imagen tenemos a las células B, a los timocitos y a las células mastocitas. Por ejemplo, las primeras tienen un efecto de activación, proliferación y diferenciación. En la segunda únicamente de proliferación, mientras que en la última de proliferación. También tenemos a las siguientes, que son células centinela, serotonina, histamina, mastocitos, células dendríticas, polimorfonuclear, montrófilos, que estos son los primeros en activarse cuando hay un daño. También tenemos a los PAMs y los DAMs, que quiere decir patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. Citoquina es en realidad un término general. Otros nombres que puede tener es, por ejemplo, interleucinas, que quiere decir que es producido por un leucocito y actúa sobre otro leucocito. Están los linfoquinas, producidos por linfocitos, los monoquinas, producidos por monocitos. Están los quimiosinas, que son citoquinas en las que hay actividades quimiotácticas. Están los interferones, que están involucrados en respuestas antivirales, y los factores estimulantes de colonia que apoyan el crecimiento de células sanguíneas. Otra propiedad de las citoquinas es que hay redundancia. Esto se refiere a que diferentes citoquinas pueden tener los mismos efectos en los mismos blancos. Por ejemplo, podemos ver la redundancia en donde células TH son activadas, en donde estas mismas activan lo que son citoquinas como lo son las interleucina 2, interleucina 4 y la interleucina 5, en donde hay mismo efecto en una célula blanca. Por ejemplo, está la célula B, en donde hay un efecto de proliferación. Como dato adicional, las interleucinas y otras citoquinas que tienen un rol significante en inflamación aguda son las siguientes, como son la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 17, está el tumor necrosis factor, que es factor de necrosis tumoral alfa, están las quimiosinas, y otro dato adicional es que las dos células más importantes, que son las fuentes de la mayoría de las citoquinas, son los macrófagos y los linfocitos T. Funciones de las citoquinas. Algunas características de estas glucoproteínas que son secretadas por sus respectivas células. Por ejemplo, tenemos a la interleucina 1, la primera glucoproteína, donde sus células inmunitarias principales son los macrófagos, los fibroblastos, las células endoteliales y así como también algunas células epiteliales. Una de sus principales funciones es que estimula la expresión de moléculas de adhesión endotelial. Luego tenemos a la interleucina 6, donde sus principales células inmunitarias son los macrófagos, los fibroblastos, las células endoteliales y algunas células epiteliales. Una de sus funciones es que tiene una respuesta sistémica, así como también una producción de reactantes de fase aguda de un hígado. Luego tenemos a la interleucina 17, donde su principal célula inmunitaria son los linfocitos T. Una de sus funciones es de que reclutamiento de neutrófilos y monocitos
así como también la secreción de otras citoquinas como la interleucina 6, la interleucina 1 beta, el tumor necrosis factor alfa y las quimiosinas. Y luego también tenemos este mismo, el tumor necrosis factor alfa, donde sus principales células inmunitarias son los macrófagos, las células endoteliales fibroblastas y algunas células epiteliales. Una de sus funciones es que estimula la expresión de moléculas de adhesión endotelial, así como la interleucina 1, así como también tiene la función de inmigración de neutrófilos y macrófagos y la secreción de otras citoquinas. Y por último tenemos al tumor necrosis factor beta, donde sus células inmunitarias son únicamente los linfocitos T y B. Nuevamente desactivé mi cámara para poder explicarles las diferentes acciones con una mejor visualización. Primero tenemos la acción endocrina, que es cuando las citoquinas producidas en una célula actúan por una circulación en un vaso sanguíneo hasta actuar en otra célula que es distante del sitio de su origen para producir los efectos. Como podemos ver en la imagen, podemos ver a dos células, a la primera célula y la otra célula que es distante. También podemos ver que los triangulitos, en este caso son las citoquinas, que van a pasar por un proceso de circulación hasta llegar a la célula distante y llegar a receptores que son los que se ven como en amarillos. Y luego también tenemos la secreción paracrina, que se refiere a las hormonas liberadas por una célula que ejercen su acción sobre las células vecinas, como se ve en la imagen donde dice nearby cell, que son las células vecinas. Y por último tenemos la secreción autocrina, que se refiere a la liberación de hormonas que ejercen una acción de estímulo o de inhibición sobre la misma célula, como se puede ver que es hacia ella misma. Luego tenemos a las quimiosinas. Las quimiosinas son proteínas secretadas con tamaño en el rango de 8 a 10 kilodalton, con numerosas funciones en la fisiología normal y patológica. Existen 4 tipos de quimiosinas. La número 1 se llama quimiosina CC y algunas de sus características son que induce la migración de monocitos, así como también de natural killer cells, que quiere decir células asesinas naturales y células dendríticas. Luego tenemos a las quimiosinas CXC, donde algunas de sus características son de que los dos en el terminal de las cisteínas están separadas por un aminoácido que es representado con el nombre de una X, como podemos ver en la primera imagen. Además, las quimiosinas CXC inducen la migración de neutrófilos y linfocitos. Un ejemplo sería de la interleucina 8. Luego tenemos a las quimiosinas C, en el que solo hay dos cisteínas, como se puede ver en la segunda imagen, además de que induce migración de linfocitos. Por último tenemos a las quimiosinas CX3C, donde una de sus funciones es que es quimiotáctica para monocitos, natural killer cells, que en español quiere decir células asesinas naturales, y células T. Además de que también actúa como una molécula de adhesión y como un quimioatrayente. Moléculas de adhesión celular más importantes en la inflamación. Como se puede apreciar en esta parte de la presentación, se nos muestran las tres más importantes, que son las selectinas, las integrinas y la superfamilia de inmunoglobinas. La primera consiste en moléculas de adhesión que regulan la interacción de los leucocitos, plaquetas y células endoteliales. Además, forman una familia de glucoproteínas integrales de la membrana que pueden formar uniones hetero y homotípicas, transitorias y específicas. Como se puede observar en la primera imagen, también podemos ver que parte de su misión es que hay interacciones intercelulares, como del leucocito endotelio, donde primero hay una activación, después hay un rodamiento, luego una adhesión y por último una transmigración, que también se le considera como una extravagación también. Las integrinas, que son glicoproteínas heterodiméricas transmembrana que participan en la adhesión célula con célula y célula con matriz extracelular. Estas integrinas contienen en ellas una cadena beta y una cadena alfa, así como también un catión divalente, dominios ricos en cisteína, así como una membrana plasmática y un citosol. Y por último tenemos la superfamilia de inmunoglobinas, que es un extenso grupo de proteínas solubles y de superficie celular que están implicadas en procesos de reconocimiento, unión o adhesión celular de las células. Podemos observar que hay como unas que son anticuerpos, receptores de linfocitos T, así como unas MHC, entre otras más. Y por último tenemos el inflamasoma. El inflamasoma es un complejo compuesto por varios dominios proteicos localizados en el citosol celular, cuya función es actuar como receptores y sensores del sistema inmune innato. Dicha plataforma es una barrera de defensa frente a la entrada de microorganismos patógenos, lo que dispara una respuesta inflamatoria mediada por la activación de la caspasa 1.
Características. Como podemos observar en la primera imagen, el inflamasoma contiene de un sensor, un adaptador y una caspasa 1. El ensamblaje de esta plataforma produce la estimulación de la procaspasa 1 y la procaspasa 11, que luego originan la formación de la caspasa 1 y la caspasa 11. Estos eventos originan la producción de citoquinas proinflamatorias del tipo interleucinas 1, llamadas interleucina 1 beta e interleucina 18, que provienen de prointerleucina 1 beta y prointerleucina 18. Otra característica es que los inflamasomas son importantes estructuras activadas por una variedad de PAMs y DAMs, como ya los había mencionado anteriormente. Inducen el corte y liberación de las citocinas proinflamatorias interleucina 1 beta e interleucina 18 y se forman por un receptor con dominio de unión a nucleótido NLR, que esto quiere decir que son receptores citosólicos. O está también lo que es el AM2, que luego lo voy a explicar qué es. También está lo que es las células escamosas atípicas y la caspasa 1. Activación del inflamasoma. Los inflamasomas son soldados que aparecen en el citosol celular. Este tipo de respuesta se debe a la presencia de agentes sospechosos como los PAMs y los DAMs que ya había mencionado anteriormente. La activación de los receptores citoplasmáticos de la familia de dominio de unión a nucleótido, el NLR, origina el complejo. Algunos sensores y componentes de los inflamasomas presentes en esta imagen son el NLRPB1, el NLRPB3, el NLRPB6, el NLRPB12, el NLRPB4, así como también el receptor llamado ausente de melanoma 2, que es el que había dicho que iba a explicar en esta diapositiva. Dentro de este grupo, el inflamasoma que se ha evaluado en mayor grado es el NLRPB3, que también se le conoce como criopirina, por su gran importancia fisiopatológica en procesos infecciosos e inflamatorios. También participa la proteína adaptadora ACC, que se le conoce como célula escamosa típica, y la proteína efectora caspasa 1. Y por mi parte sería todo. Agradezco su atención y gracias.